Bueno, bienvenidos a un tutorial más en mi canal de YouTube. En este caso, tutorial para cuarto de ESO, ya estamos finalizando la historia de Israel. En el tema 3, en la primera parte, vimos cómo los judíos ocuparon Canaán, las tres formas de ocupación. Vimos también en un segundo tutorial el Templo de Jerusalén y ahora vamos a ver geografía física y política de Israel. Vamos a ver primero la geografía física de Israel y para eso utilizaremos dos recursos, una maqueta y Google Earth, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la maqueta de Israel y aquí tenemos Google Earth para ver imágenes a tiempo real. Entonces, si vemos primero la maqueta, vamos a ir de norte a sur, ¿de acuerdo? Entonces tenemos norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Aquí tendríamos el recurso digital, norte, sur, este y aquí, donde está el Mediterráneo, el oeste, ¿de acuerdo? Para empezar, decir de Israel que de norte a sur tiene 250 kilómetros. En realidad es muy pequeñito. De norte, desde el norte hasta el sur, tiene 250 kilómetros. En realidad, para que os hagáis una idea, es más pequeño que la Comunidad de Galicia, ¿de acuerdo? De norte a sur, 250 kilómetros. Ahora vamos de este a oeste. A medida que vamos subiendo hacia el norte, el país se va estrechando. En el sur, en la zona más amplia, de este a oeste, desde lo que sería Jordania, aquí donde pone la estepa del Moab, sería el actual país de Jordania. Entonces, desde Jordania hacia el mar Mediterráneo, la zona más ancha, que es la zona sur, donde está ahora mi mano, serían 135 kilómetros, ¿de acuerdo? En la zona más ancha, 135 kilómetros de este hasta el mar Mediterráneo. Pero a medida que vamos avanzando hacia el norte, vamos subiendo, el país se va estrechando. Entonces, donde llegamos aquí, donde pone el Monte Hermón, que es la zona más al norte, la zona más norteña, de este a oeste habría 40 kilómetros. Por tanto, de norte a sur, 250 kilómetros, y luego de este a oeste, la zona más ancha del sur, 135 kilómetros, pero a medida que vamos subiendo hacia el norte, el país se va estrechando y habría de este a oeste, en la zona norte, 40 kilómetros, ¿de acuerdo? 250 kilómetros de norte a sur, de este a oeste, 135 en la más ancha y 40 en la zona más estrecha, que ya sería el norte. Bien, hay que tener en cuenta también el tema de las placas tectónicas. Justo debajo de Israel pasa una falla. Una falla es la unión de dos placas, en este caso de dos placas tectónicas. Aquí estaría la placa africana en la zona occidental y en la zona oriental la placa arábiga, ¿de acuerdo? Si metamos aquí en la columna de agua, que es el río Jordán, aquí hacia el Mediterráneo, en la zona occidental, la placa africana, y del río Jordán hacia lo que sería el este, hacia la zona de oriente, la placa arábiga. En este caso, las dos placas no se juntan, porque si no provocaría terremotos, y cuando se juntan dos placas, cuando chocan dos placas tectónicas, produce terremotos. En este caso, en el caso de Israel, las placas se están separando, ¿de acuerdo? Si se unieran la placa africana y la arábiga, podría provocar fuertes terremotos y devastar prácticamente todo el país, especialmente la zona o la provincia que veremos después, la provincia de Judea, que es donde está la capital histórica, Jerusalén. Pero en este caso, las placas tectónicas se están separando y una consecuencia, o la consecuencia más evidente de la separación de las placas tectónicas, es el Mar Muerto. El Mar Muerto lo tenemos aquí, en la zona sur de Israel. Ahora veremos la columna de agua que desemboca en el Mar Muerto, que está en la zona sur. Si vamos aquí a Google Earth, esto es el Mar Muerto, ¿de acuerdo? Entonces, el Mar Muerto es una consecuencia de la separación de las placas tectónicas. Placa arábiga, placa africana, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a ir de norte a sur mirando las cositas. Geografía física. Primero vendría aquí el Monte Hermón, después vienen las fuentes del Jordán, que sería ya el nacimiento del río Jordán. Las fuentes del Jordán son Banias, Asbanim y Leida, ¿de acuerdo? El Monte Hermón, luego las fuentes del Jordán, Banias, Asbanim, Leida. Después viene el lago Ulé, que ya no existe porque fue desecado para evitar la propagación de enfermedades. Luego tendríamos el mar de Gennesaret, también conocido como lago Tiberíades. Se conocía el lago Tiberíades por tiempos de Jesús porque el emperador romano era Tiberio Tiberíades, pero el nombre original es el mar de Gennesaret, no Gennesaret, Gennesaret. De un lado a otro, la zona más ancha tiene 20 kilómetros, ¿de acuerdo? El mar de Gennesaret, 20 kilómetros. El lago Ulé, que venía antes, ya no existe, fue desecado. Luego viene el mar de Gennesaret y luego sigue la columna de agua, que es el río Jordán, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el monte Tabor. Aquí en el monte Tabor fue donde Jesús se transfiguró y apareció hablando con el profeta Elías, que es el primer profeta del que tenemos noticias, y Moisés, ¿vale? Jesús empezó a soltar destellos, empezó a brillar, es un milagro, el monte Tabor. Y luego aquí, más pegado al mar Mediterráneo, el monte Carmelo, donde en el siglo XIII fue fundada la orden mendicante del Carmen. Carmelo, Carmen. Carmelo viene de Carmel, que significa la viña del Señor. Aquí la zona El Gor, lo miraríamos aquí, desde el lago Tiberíades hasta el mar Muerto. Toda esta zona de aquí, desde el mar de Gennesaret o lago Tiberíades hasta el mar Muerto, sería toda esta zona de aquí. El Gor es la zona más fértil, ¿de acuerdo? Entonces, los cultivos se ubicarían aquí. Entonces, los agricultores hebreos, judíos, desvían el agua a esta zona, que es la más fértil, y crean la superficie de cultivo en esta zona de aquí, entre el lago Tiberíades y el mar Muerto. Entonces, curiosamente, el mar Muerto tiene cada vez más capacidad por la separación de las placas tectónicas, pero cada vez le llega, curiosamente, menos agua aquí, porque los judíos desvían el agua a la zona del Gor. Pensad que cuanto más al sur, más desértico es, ¿de acuerdo? Por la zona de Jerusalén, aquí tendríamos, ahora veremos, el desierto del Negev, ¿vale? Entonces, si vamos a Google Earth, vamos aquí, entonces ponemos lago Tiberíades, entonces nos acerca al lago Tiberíades, ¿de acuerdo? Es lo que hemos dicho antes. Ahora vamos al mar Muerto, entonces quitamos esto y vamos aquí al mar Muerto. El mar Muerto, aquí lo tenemos, el mar Muerto, ¿de acuerdo? Nos vamos ahora al sur y vamos al mar Muerto. Se llama mar Muerto porque el índice de salinidad es del 26% y ahí es imposible la vida. Sí, uno flota, es lo que va a decir la gente. Sí, es lo que uno flota. Entonces, el 26% de salinidad hace imposible la vida. La superficie del mar Muerto está 400 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Luego, después de la zona El Gor, seguimos, llegamos al mar Muerto, que es la zona más desértica. Aquí tenemos el desierto del Negev, y aquí por el índice de salinidad, el desierto del Negev, la desertización la va ampliando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la estepa del Moab, que ya vimos que fue donde Moisés dio su último discurso y murió. Aquí tenemos la península de Lisán, y al lado había una fuente llamada Fuente Cali-Roe, que era una cascada de agua caliente, pero que ya no existe, y aquí desembocaría el río Jordán y el mar Muerto en el Wadi Araba. Wadi es torrente en hebreo, el torrente Araba. Y luego, desde la zona este, tenemos tres ríos que desembocan, dos en el Jordán y uno en el mar Muerto. El río Yarmuk desemboca en el Jordán, el río Yabok desemboca en el Jordán y el río Arnón desemboca en el mar Muerto, ¿de acuerdo? Entonces,
habríamos visto un poquito ya la geografía física de Israel y el problema que tendríamos con las placas tectónicas. Monte Hermón, Fuentes del Jordán, Bani Asbanín, Leida, el lago Ule, que ya no existe, el lago Tiberíades, Omar de Kennesaret, Monte Tabor, Monte Carmelo, zona del Gor, la más fértil, toda la columna de agua es el río Jordán, los 3 ríos que desembocan, 2 en el Jordán y 1 en el Mar Muerto, Yarmuk, Yabok y el río Arnón, la estepa del Moab, el Mar Muerto, etcétera, la península de Lisán, la fuente Calirroe, cascada de agua caliente que ya no existe, y lo que hemos dicho, lo de las placas tectónicas, que en este caso las placas se están separando y hace que el Mar Muerto tenga cada vez más capacidad, pero curiosamente cada vez llega menos agua al Mar Muerto porque en la zona de El Gor, en la zona más fértil, los agricultores judíos desvían el agua. Y al mismo tiempo destacar que en el desierto del Negev, el desierto va creciendo a consecuencia del elevadísimo grado de salinidad o porcentaje de salinidad del Mar Muerto que provoca que la desertización vaya en aumento, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues recordar que Israel es un país, geográficamente hablando, más pequeñito que la Comunidad de Galicia. Y ahora vamos a ir a la geografía política de Israel y vamos a ver las ciudades que todavía existen y las provincias que había en tiempos de Jesús: Galilea, Traconítida, Samaria, Perea y la más importante, Judea. Y ahora vamos con la geografía política del país de Israel. Bueno, y ahora vamos a ver la geografía política de Israel. La grandísima mayoría de las ciudades existen. Lo único que yo voy a distribuirlas en las 5 provincias que había en tiempos de Jesús. Al norte estaba Galilea, Traconítida, en el centro Samaria, si miramos Israel, ahora lo veremos, a la derecha la provincia de Perea, y luego abajo en la zona del Mar Muerto la provincia de Judea, ¿de acuerdo? Galilea, Samaria, Judea, Traconítida y Perea. Y ahora vamos a ver varias ciudades, yo las digo primero y ahora las vamos a ver en la maqueta y vamos a señalar algunas, como Nazaret o Jerusalén, en Google Earth. Entonces, en la zona norte, en la provincia de Galilea, ¿qué ciudades hay? Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida. Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, ¿de acuerdo? Y justo a la derecha, la provincia de Traconítida, está Cesarea Marítima. Y ahora vamos a ver esto que corresponde a la zona norte. Nos acercamos a la maqueta, ¿de acuerdo? La zona de Galilea, esta zona de aquí, y las ciudades que hemos dicho: Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, ¿de acuerdo? Esto al lado, alrededor del lago Tiberíades o del mar de Kennesaret que hemos visto antes. Aquí tenemos el Monte Hermón, las fuentes de Jordán, el lago Ule, que ya no existe, que lo hemos dicho, fue desecado, pues el lago Tiberíades o mar de Kennesaret. Pues alrededor, todo esto era la provincia de Galilea y estas ciudades obviamente siguen existiendo: Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida. Y después aquí donde pone Cesarea de Filipo era la provincia de Traconítida. Por tanto, al norte de Israel teníamos más a la izquierda la provincia de Galilea, esta zona de aquí, alrededor del lago Tiberíades o mar de Kennesaret, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, y luego más hacia el este y en el norte la provincia de Traconítida con Cesarea de Filipo como ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos aquí ahora a Google Earth, ponemos Nazaret, que fue la ciudad en la que creció Jesús, ¿de acuerdo? Nazaret por Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería Nazaret, ¿vale? Y ahora, pues, seguimos avanzando y ahora vamos a la zona centro, ¿de acuerdo? En la zona centro tendríamos, en la zona más pegada al Mediterráneo, más occidente, tendríamos la provincia de Samaria. Y en Samaria hay 2 ciudades: Samaria capital y Cesarea Marítima. Hay que tener cuidado porque de Cesareas hay 2. La que hemos visto antes, Cesarea de Filipo, al noreste, en la provincia de Traconítida, y Cesarea Marítima en el centro, en lo que era
la zona centro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí arriba la zona de Galilea, vamos yendo hacia el sur y aquí tenemos la provincia de Samaria, antes de llegar al Mar Muerto, obviamente, antes de llegar al Mar Muerto, entre lo que sería la provincia de Galilea y la provincia de Judea, que sería toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pues en medio, en lo que hemos dicho antes de la zona El Gor, la zona más fértil, pues la provincia de Samaria, que tendríamos Samaria capital y Cesarea Marítima, que se distinguiría de la Cesarea de Filipo que hemos dicho antes. Ahora vamos a Google Earth para ver Cesarea Marítima en la provincia de Samaria. Entonces, vamos aquí, Cesarea Marítima, ¿de acuerdo? Que se distingue de la Cesarea de Filipo, que estaría al norte. Ahora mismo en Google Earth sería esta de aquí, Cesarea Marítima en la provincia de Samaria, ¿de acuerdo? Y ahora, pues vamos aquí a la derecha en lo que es pues el país de Jordania, tendríamos esta zona de aquí, la provincia de Perea, ¿de acuerdo? Hemos visto Galilea, Traconítida, Galilea con Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, la provincia de Traconítida con Cesarea de Filipo. Y en el centro, en la zona El Gor, la provincia de Samaria, esta zona de aquí, entre el mar de Gennesaret y el Mar Muerto, tendríamos Samaria capital y Cesarea Marítima, que es la que tenemos ahora en pantalla. Y ahora vamos a ir a la zona sur con la provincia más importante. Bueno, hemos visto aquí la zona de Perea, que aquí tenemos Gerasa y Maqueronte. La fortaleza de Maqueronte, que se ubicaría en la estepa del Moab, o sea, donde Moisés dio su último discurso, esto sería el actual país de Jordania. Maqueronte fue una fortaleza donde fue decapitado San Juan el Bautista, primo de Jesús, ¿de acuerdo? Y ahora, después de ver la zona de Galilea, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, Traconítida, Cesarea de Filipo, Samaria, con Samaria capital, Cesarea Marítima y la provincia de Perea, al este, con Gerasa y la fortaleza de Maqueronte, vamos ahora a la provincia más importante que había en tiempos de Jesús, que era Judea, a la altura del Mar Muerto y un poquito más arriba. ¿Qué encontramos ahí? Jerusalén, Jericó, Betania, Emaús, Laquis, Qumrá. En Qumrá son unas cuevas en las que a mediados del siglo XX fueron encontrados los famosísimos manuscritos del Mar Muerto y que nos permiten reconstruir la sociedad de tiempos de Jesús. Fueron escritos por los esenios. San Juan el Bautista era un esenio, y los esenios tenían una esperanza de vida corta porque llevaban a cabo prácticas ascéticas de control corporal, que comían poco, para que lo entendáis. Entonces ellos escribieron unas crónicas, básicamente como si fuera un diario. Entonces ellos escribieron los manuscritos del Mar Muerto, que fueron recuperados o encontrados a mediados del siglo XX por un pastor al que se le había perdido una oveja o una cabra, y nos permiten saber cómo era la sociedad en tiempos de Jesús. Es como si cogiéramos un periódico de hace unos años. Qumrá, la fortaleza de Masada, ya lo vimos en el primer tutorial del tema 3. Masada, en la primera revuelta judía contra los romanos en el 70 después de Cristo, un grupo de judíos se hizo fuerte allí, aguantó hasta que antes de que los romanos conquistaran la fortaleza, pues los judíos decidieron suicidarse. Masada, Belén, Hebrón, Gaza, Ascalón, Jaffa y Arimatea, ¿de acuerdo? Ahora las vemos aquí. En la provincia de Judea, pues Jerusalén, ¿de acuerdo? Jericó, Betania, Emaús, ¿de acuerdo? Qumrá, la fortaleza de Masada, ¿de acuerdo? Laquis, Belén, Hebrón, Gaza, Ascalón, Jaffa, Arimatea, ¿de acuerdo? Toda esta provincia de aquí, ¿vale? En la provincia de Judea. Entonces aquí la fortaleza de Masada, ¿de acuerdo? Junto al Mar Muerto. Belén, donde nació Jesús. Hebrón, que fue la primera capital que tuvo Israel, la fundó el rey David en torno al año 1010 a.C., pero él, como tenía dos coronas, país del norte Israel, país del sur Judá,
él se fijó en Jerusalén, que estaba más en el centro de las dos coronas, y por cuestiones de simetría conquistó Jerusalén al pueblo jebuseo y trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén por cuestiones de simetría, porque quedaba más en el centro Jerusalén, quedaba más en el centro de las dos coronas, ¿de acuerdo? Aquí lo que es la franja Gaza o la franja de Gaza, que es donde hay tantos problemas, ¿de acuerdo? Y esto, pues Gaza, Ascalón, Jaffa, Arimatea, ya son ciudades más costeras, ¿de acuerdo? Jerusalén, obviamente, es la capital histórica. Aquí Qumrá es donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto, Jericó, etcétera. O sea, en lo que sería la zona más occidental del mar Mediterráneo. Jerusalén, Jericó, Betania, Emaús, Laquis, Qumrá, Masada, Belén, Hebrón, Gaza, Ascalón, Jaffa y Arimatea, ¿de acuerdo? Entonces, pues hemos visto un poquito la geografía física y la geografía política. Y ahora vamos a poner en Google Earth, pues por ejemplo, Jerusalén. Ponemos Jerusalén en Google Earth y aquí vemos Jerusalén, que fue pues donde entró Jesús triunfante a lomos de un borriquito, donde lo torturaron, lo crucificaron, donde murió y donde resucitó. Bueno, pues ya hemos visto un poquito la geografía física y política de Israel utilizando la maqueta y Google Earth, y ahora vamos a hacer una serie de conclusiones para poder finiquitar toda la historia de Israel que he explicado durante la primera evaluación y parte de la segunda. Bien, hemos visto que a lo largo de la historia de Israel, de los más de 2000 años de historia de Israel, pues por Israel han pasado los grandes imperios de la humanidad: Asiria, Babilonia, Persia, Alejandro Magno, Imperio Ptolemaico, Imperio Seleucida, República de Roma, Imperio Romano. Vimos cómo los judíos fueron expulsados en el año 130 después de Cristo por el emperador Adriano, la diáspora que llegó hasta el año 1948, Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, vimos cómo por la persecución, el genocidio de los nazis que asesinaron a millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos pudieron volver a casa en 1948, etc. Entonces, el Antiguo Testamento dice: Dios nunca permitirá que Israel desaparezca de la historia. Y es muy curioso porque todos esos imperios han desaparecido, pero Israel, el país de Israel, la raza judía, la lengua hebrea, el judaísmo, sus festividades, su historia, todo sigue existiendo. O sea, un país tan pequeñito, una civilización, una cultura tan humilde, que justamente el Antiguo Testamento diga que Dios no permitirá que Israel desaparezca de la historia, que todos esos imperios han desaparecido y que curiosamente Israel sigue existiendo. Es muy curioso. Hay que tener en cuenta que los judíos, incluso a día de hoy, no entienden el judaísmo fuera de la vida cotidiana del sistema educativo. ¿Por qué? Porque el judaísmo es lo que los ha mantenido vivos durante siglos. Entonces, ellos le están muy agradecidos a su religiosidad, a su religión, que los ha mantenido vivos durante siglos, y ellos entienden que gracias al judaísmo, gracias a la práctica del judaísmo, Dios ha preservado al pueblo judío, la religión, el país, la raza, la cultura, las festividades, etc. De hecho, hombres y mujeres en Israel tienen que hacer obligatoriamente el servicio militar, y allí en el sistema educativo israelí la asignatura de religión judía es obligatoria. Por tanto, para ellos separar el judaísmo de su vida no es como aquí, que los separamos. Allí no, ellos no entienden el judaísmo fuera de la vida cotidiana. De hecho, el Estado de Israel paga a los judíos ortodoxos, que son esos que van todos de negros, con las barbas y los tirabuzones, les paga para que aprendan bien la historia de Israel, las festividades judías, toda la tradición judía, se casen, tengan hijos y transmitan la fe hebrea a la descendencia. O sea, el mismo Estado de Israel, aunque diga que no es confesional, pero extraoficialmente sí que lo es, porque al mismo Estado de Israel le conviene que el judaísmo siga existiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo nació Israel como nación? Yo expliqué en la historia de Israel que en torno al año 1220 a.C., en lo que es Europa empezó la revolución de los pueblos del mar. Esta revolución estaba controlada por el pueblo Peleset o filisteos, como los llama la Biblia. Entonces, esta revolución consiguió algo que ni siquiera el mismísimo Egipto consiguió, que fue vencer al imperio hitita. El imperio hitita se ubicaba en lo que es Asia Menor, la actual Turquía, entre el año 1600 y el 1200 a.C. La capital era Hattusa, el primer emperador fue Labarna y el último emperador fue Suppiluliuma II. Entonces,
Esta revolución de los pueblos del mar, en torno al año 1200, consiguió lo que ni siquiera el mismísimo Ramsés II, este faraón de la dinastía XIX, consiguió, que Ramsés II no consiguió, que fue vencer al imperio hitita. Pues esta revolución de los pueblos del mar sí que lo consiguió en el año 1200 a.C., porque era invencible el imperio hitita, porque ellos controlaban la producción de metal y les permitía fabricar armas. Pues esta revolución de los pueblos del mar consiguió lo que nadie había conseguido, que fue vencer al imperio hitita. Recordemos que esta revolución de los pueblos del mar intentó invadir Egipto, pero en el año 1182 a.C., el faraón Ramsés III de la dinastía XX, el último gran faraón de la historia de Egipto, consiguió repeler el ataque, y como los filisteos, esta revolución no pudo entrar en Egipto, entonces se estableció en el territorio de al lado, que era Israel. Entonces Israel se vio invadido por una potencia extranjera. ¿Qué hicieron los judíos? Pues ya lo vimos, defenderse. Dividieron Israel, como ya vimos, en los dos países, país del norte Israel, país del sur Judá. Se dividieron en las 12 tribus de Israel, en los 12 jueces de Israel. Luego vinieron los reyes, que es el rey David, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, etc. Entonces, esta invasión de la revolución de los pueblos del mar a Israel, de los filisteos a Israel, no fue una tontería, no fue algo sin importancia, no fue algo banal. O sea, esta revolución, ya digo, venció al imperio hitita, o sea, algo que parecía imposible. Cabe destacar que esta victoria al imperio hitita por parte de la revolución de los pueblos del mar fue algo que ni siquiera consiguió el mismísimo Ramsés II. Ramsés II, recordemos que en un principio parece ser que fue el faraón que persiguió a Moisés y a los judíos en torno al año 1250 a.C. Este faraón de la dinastía XIX, hijo de Seti I, era muy poderoso. Ramsés II se enfrentó al emperador hitita Muwatalli II en la batalla de Kadesh en el año 1274 a.C. Fue una batalla de carros, básicamente, pero intervino también infantería, soldados que iban a pie. No se sabe quién ganó realmente. Algunos historiadores dicen que Ramsés ganó por la mínima y otros historiadores dicen que Ramsés perdió por la mínima. El caso es que Ramsés II, él dijo que había vencido, y por eso construyó ese monumento conocido como Abu Simbel, dedicado a su esposa Nefertari y a su supuesta victoria en la batalla de Kadesh. ¿Por qué es importante la batalla de Kadesh? Por tres motivos. Primero, porque es la primera batalla de la que tenemos constancia escrita. Kadesh se ubicaría en la actual frontera turco-siria. Primero, 1274 a.C., Ramsés II, dinastía XIX, contra Muwatalli II, emperador hitita. Fue la primera batalla de la que tenemos constancia escrita. Es la primera batalla de la que tenemos constancia escrita. Segundo, es la primera batalla que años después dio lugar al primer tratado de paz de la historia, el Tratado de Kadesh, 15 años después. La batalla fue en 1274, pues el Tratado de Kadesh fue en el año 1259 a.C. Y tercer motivo por el que es importante la batalla de Kadesh del 1274 a.C. fue la última batalla librada con tecnología de la Edad de Bronce. Por tanto, ni siquiera Ramsés II en la batalla de Kadesh del 1274 a.C. consiguió vencer al imperio hitita, cosa que sí consiguió esta revolución de los pueblos del mar. Por tanto, lo que quiero que se entienda es que esta invasión por parte de los pueblos del mar a Israel no era una tontería, no era algo banal, no, fue algo muy importante. El judaísmo estuvo a punto de desaparecer, pero fue la motivación necesaria, el acicate suficiente como para que los judíos se organizaran a nivel político, administrativo y militar, e eso hizo que Israel se organizara como pueblo, y podemos decir que aquí es donde podríamos ubicar lo que a día de hoy sería el origen de una nación o del país de Israel. Por tanto, a lo largo de la historia de Israel se ha visto pues, que Israel ha sufrido lo indecible y sigue sufriendo. Por tanto, vemos cómo el Antiguo Testamento dice eso: Dios nunca permitirá que Israel desaparezca de la historia, y todos esos imperios han desaparecido, pero curiosamente este país tan pequeñito, tan humilde, esta cultura tan sencilla y que ha sufrido tanto, es muy curioso porque sigue existiendo, ¿de acuerdo? Y de esta manera, con este tema último que hemos explicado en varios tutoriales, cómo los judíos ocuparon Canaán, el Templo de Jerusalén, geografía física, geografía política y las conclusiones, aquí ya damos por finalizada la historia de Israel, y ya en el próximo tutorial
con el tema 4, empezaríamos con la historia de la Iglesia y engancharíamos Jesús de Nazaret, muerte, resurrección y cómo la Iglesia empezó a extenderse dentro del Imperio Romano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, y aquí se muestra el material que utilizo con mis alumnos de cuarto de ESO para finalizar lo que sería la historia de Israel, y en este caso para trabajar la geografía física y política de Israel. Entonces aquí se hace a 3 niveles, con unos apuntes, con la maqueta y también con Google Earth y mi canal de YouTube. En lo que se refiere a los apuntes, en la geografía física, pues hay una imagen vía satélite con unos números y una leyenda, y lo mismo sucede con el caso en el caso de la geografía política. Tienen una imagen vía satélite también y una leyenda con las distintas provincias que había en tiempos de Jesús y las principales ciudades. También se puede trabajar aquí, aunque aquí está todo mezclado, lo que sería la geografía física y política, pero en los apuntes los alumnos tienen una imagen para la geografía física y otra imagen para la geografía política. Lo que pasa es que aquí en la maqueta pues está todo mezclado. Entonces se puede trabajar en 2 dimensiones a través de los apuntes, en 3 dimensiones a través de esta maqueta, y también al mismo tiempo se puede trabajar a nivel digital con la pizarra digital a través de Google Earth y también de mi canal de YouTube. En Google Earth se pueden ver imágenes vía satélite de Israel, y también los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que en julio del 2023 estuve en Israel. Entonces aquí también se pueden ver una serie de imágenes que luego se le enseña a los alumnos: el Monte Tabor, el lago Tiberíades, Magdala, Cafarnaún, Caná, el Monte Nebo, el Mar Muerto, etc. De tal forma pues que podemos trabajar la geografía física y política de Israel con cuarto de ESO a nivel digital, con la pizarra digital, a nivel de 2 dimensiones con los apuntes que deben tener los alumnos, y en 3 dimensiones con la maqueta. Y al mismo tiempo aquí en esta botella de plástico de aquí hay agua del Mar Muerto. Este es un aceite que se produce allí en Israel, en esta zona de aquí, en la zona El Gor, y aquí tendríamos agua del río Jordán.